Bueno, buenas tardes. Es un gran honor y un gusto presentar al doctor César Moris, jefe y catedrático de Cardiología y Hemodinamia del Hospital Central de Asturias, quien nos brindará una discusión, una charla sobre implante válvula aórtica percutánea. Gracias, César. Bueno, quiero comenzar con las palabras de agradecimiento y de devoción, ¿eh? Para mí es un inmenso honor, es un inmenso honor, y además a nivel personal, porque fueron muchas las veces que estuvimos juntos y a lo largo del tiempo, como decía antes, mantenemos esta bonita relación de amistad. Muchísimas gracias, Pablo, por permitirme estar con vosotros hoy. Mi intención hoy es no hacer un repaso a toda la. Dime si se ve bien, ¿eh? Sí, perfecto. A ver si consigo avanzar. ¿Cómo avanzo las? Aquí. Bueno, como dice Pablo, soy César Morís y trabajo en este precioso hospital en Oviedo, en la costa norte de España, bañada por el mar Cantábrico. Hace mucho tiempo ya que la TAVI ya está con nosotros. Acabamos de celebrar los 20 años del primer implante en el 2002. A la izquierda se puede ver la conocida foto y la cara de, no sé cómo llamarla, de ver qué va a ocurrir de los tres. Pero a la derecha estamos nosotros en Oviedo, César Morís, Pablo Avanzas y Jean-Claude Labor en el año 2007. Es decir, nosotros empezamos pronto, muy pronto, con la TAVI. Fue algo que intuí que iba a ser revolucionario, que iba a cambiar la historia si salía adelante, y por eso apostamos muy, muy fuerte por ello. Además, la TAVI me permitió, pues, recorrer muchos países del mundo, fundamentalmente de Latinoamérica. Aquí podéis ver cómo todos estos son las que participé como ponente o invitado en algún tipo de simposium, pero aparte de eso hay muchísimos más veces. Ya casi me dan el piloto honorario de Iberia, de la cantidad de veces que crucé el Atlántico para ir a visitar los países de Latinoamérica, que para mí fue una experiencia personal y profesional que es difícilmente inigualable. En el año 2016, es decir, hace 7 años, me atreví a poner esta diapositiva en la Fundación Favaloro, diciendo que TAVI iba a ser el standard of care, es decir, la estenosis aórtica severa sintomática se iba a tratar con una válvula implantada a través de catéter, y la cirugía iba a quedar para casos excepcionales. Naturalmente no gustó mucho esta diapositiva, y mucho menos a los cirujanos que estaban ahí reunidos, que decían que la TAVI sí que podría ser para algún caso, pero jamás que esto. Bueno, yo no estaba equivocado, y nos lo dicen estos datos, que unos años después, en el año, está mal 2016, en el 2023, se han implantado más de 1 millón de prótesis. El mercado pasa de 4,5 billones de dólares, de los billones de los americanos, a los 17 en el 2030, que se está extendiendo hacia pacientes de más jóvenes. Luego hablaremos del riesgo. Yo el riesgo es algo que ya no lo considero para nada, que además aparecen mejores prótesis, mejores sistemas de liberación, mejores tratamiento de las válvulas, que hace que aumente su durabilidad. Dio lugar o desarrolló al máximo el concepto de Heart Team, o de sesión médico-quirúrgica, que decimos desde hace mucho tiempo, antes de que los angloparlantes nos impusieran el Heart Team, pero ya la sesión médico-quirúrgica yo la tuve prácticamente desde residente, desde R1. Y incluso los cirujanos se dan cuenta que tienen que moverse hacia el implante de la válvula transcatéter. ¿Y por qué este éxito tan tremendo? Bueno, porque está basada la técnica en una probablemente de la mejor y de mayor calidad
de evidencia científica, todo basado en estudios randomizados y, como ven, publicados en extraordinarias revistas. No voy a entrar mucho más en esto, sino que vamos a ver cómo estamos hoy, a día de hoy. Hay múltiples válvulas, ya las líderes actuales siguen siendo la Evolut y la Sapien, pero están creciendo con fuerza la Accurate y la MyValve, otras que están viniendo, las Avenas, y comentaremos luego con bastante, haciendo un especial dedicación a la GenaValve, porque es una válvula que tiene unas características que le hacen importante. Están apareciendo constantemente nuevas, ahí está la Hydra, la Venus, la Allegra, la J-Valve. Es decir, este es un mercado que, como hemos visto, con tal cantidad de dinero, pues es lógico que haya un desarrollo empresarial y de investigación de un altísimo nivel. Además, esto ya ha pasado, ya está incluido en las guías y estamos hablando de guías del 2021 y del 2020, es decir, en la próxima edición de las guías esto va a pegar otro avance. Tanto las americanas, nosotros estamos más por lógicamente por las europeas, pero bueno, las americanas tienen muy claro que por debajo de 65 y expectativa de vida de más de 20 años es un claro caso quirúrgico, por encima de 80 y expectativa de vida menor de 10 años es un típico caso, un claro caso de válvula transcatéter, pero luego dejan en el medio una gran cantidad de pacientes de entre 65 y 80 años y más una expectativa de más de 20 años que pueden ser sometidos a válvula quirúrgica, a un recambio quirúrgico o a un implante transcatéter. Y estamos observando desde la lejanía cómo en ese país, en Estados Unidos, ya a partir de 65 años, el número de pacientes a los que se implanta la TAVI es realmente elevado. En Europa son más fáciles, es decir, por debajo de 75 años y de bajo riesgo, pues son quirúrgicos, pero por encima de 75 años ya son tienen una indicación clara de TAVI, pero si tienen menos de 75 años y tienen comorbilidades con un STS2 por encima de 8, ya son candidatos a TAVI. Hay un dato que quiero reseñar con esta flecha, y es que tiene que ser factible hacerlo transfemoral. Es decir, el hecho de que no se pueda hacer por vía transfemoral condiciona muchísimo la decisión sobre qué alternativa le vamos a ofrecer al paciente. Luego, si quieres, lo podemos discutir en el coloquio. Esto ha hecho que el 60% de las prótesis, por ejemplo, en los países ricos ya son por TAVI. Aquí, como vemos, por millón ya andan por 300 válvulas por millón de 3.000 válvulas por millón de habitantes. Es decir, esto está creciendo de una forma descomunal. Mirar en Francia cómo el 60% del implante valvular aórtico ya es transcatéter, con esta tasa de crecimiento tan llamativo. Pero como nos ocurre siempre en la vida y en la medicina en concreto, nunca todo es favorable. Lo aprendimos con el stent, que si primero el stent, que si luego la restenosis, que si luego la trombosis tardía. Es decir, cada avance que tenemos en medicina trae consigo problemas, problemas nuevos que tenemos que la ciencia tiene que ir resolviendo. Yo hoy voy a centrarme, que era lo que quería, es decir, qué 3 problemas tenemos ahora mismo que condicionan el mayor o menor crecimiento o desarrollo del implante transcatéter. Y el primero de ellos es el acceso coronario una vez implantada la válvula. Siempre yo a los residentes y a los estudiantes les comento que, por ejemplo, tratar ahora mismo una angioplastia primaria de un infarto agudo de miocardio con una oclusión de la descendente anterior es algo que es, perdón por decirlo, pero relativamente sencillo si no hay una anatomía complicadísima, es decir, en un caso estándar. Pero hacer eso mismo a un paciente que viene con una TAVI a las 4 de la mañana
y el hemodinamista no está muy ducho en cateterizar las arterias coronarias a través de una TAVI, puede representar un problema muy serio que va a condicionar el pronóstico. Y de hecho lo tenemos muy bien estudiado, porque como vemos aquí a la izquierda, el número de reingresos se ha disparado por síndrome coronario agudo tras el implante de una TAVI, se ha disparado. Es decir, claro, aparecen estos casos. Y además son casos que vemos aquí que tienen una mortalidad del 9,9, ese reingresos por síndrome coronario agudo tiene una mortalidad del 10%, un shock cariogénico de 7,1%, y voy a centrarme en este, que es el infarto de miocardio, que representa el 92%. Y compárenlo con la que tenemos aquí, que no es por síndrome coronario agudo. Es decir, que la causa fundamental de reingreso tras el implante de una válvula transcatéter aórtica es la enfermedad coronaria, el síndrome coronario agudo, y dentro de ellos con mayor frecuencia el infarto de miocardio. En este bonito estudio ya del año 20 se vio que a los pacientes que vienen con un síndrome coronario agudo y una TAVI hay un menor uso de procedimientos invasivos. Y vemos aquí cómo, si es un infarto, solamente al 60% se le ofrece una angioplastia primaria. Además, estos menos uso de procedimientos invasivos se va a acompañar de un peor pronóstico con una muy alta y mortalidad tanto intrahospitalaria como tardía. Es decir, no estamos en un problema menor. Si decimos que en países como Estados Unidos la edad a la que se está implantando TAVI son 65 y mayores, pues su expectativa de vida pues pueden ser de 20 o 30 años. Y en ese tiempo la posibilidad de desarrollar un problema coronario pues es realmente significativo. Y nos vamos a encontrar ante esta situación que estoy diciendo. El hecho de que un infarto no lo revascularizamos, lógicamente, tiene una influencia muy importante en el riesgo y en el pronóstico. En este precioso estudio de Barbanti, lo que hizo fue muy ingenioso, es decir, cateterizó las coronarias antes de implantar la TAVI y volvió a cateterizarlas o intentarlo después de implantar la TAVI. Y observó que cuando era la arteria coronaria izquierda, en el 83% conseguía canalizar la arteria, pero en un 12% esa cateterización era lo que llama semiselectiva, es decir, quedaba cerca el catéter, pero no quedaba bien alojado en el tronco coronario. Y en un 4,7%, como vemos aquí, no se pudo cateterizar o canalizar la arteria. Esto en la derecha era peor, porque solamente el 64 se pudo poner bien el catéter en el ostium de la coronaria derecha, y en un 31% quedó cerca, pero no alojado ahí. Esto tiene importancia a la hora de si tenemos que hacer una angioplastia, pues lo complica, hay que avanzar la guía, hay que avanzar luego un extensor de catéter guía, es decir, etcétera, que tiene importancia. ¿Y cuáles son los factores predictores de ese fracaso? Pues la relación entre la válvula y los senos de Valsalva. 2, la profundidad del implante, y algo muy importante, la válvula utilizada, siendo la Evolut la válvula más compleja de recateterizar los ostium coronarios una vez implantada. Porque la recanalización es multifactorial, o por lo menos varios factores. Uno es qué prótesis es, otro es cómo es la prótesis, si es alta o no es alta, otro, cómo es la distancia a los senos de Valsalva, y tercero, cómo es la profundidad del implante. Es decir, hay al menos 4 factores que van a condicionar la facilidad o complejidad de cateterizar los ostium coronario. Es por ello por lo que todos los tipos de válvulas, todas las compañías ahora están desarrollando técnicas
para poder hacer lo que se llama el alineamiento comisural, que es conseguir que la comisura de la válvula que hemos implantado no quede enfrente del ostium de las coronarias. Como en este caso, aquí vemos este poste enfrente de esta coronaria, se puede intuir fácilmente que un catéter guía que quiera entrar en esta coronaria o lo va a tener muy difícil o probablemente va a ser imposible. En cambio, si está aquí las nuevas comisuras, está totalmente libre el acceso a esa coronaria. Y, como digo, todas tuvieron que buscar pequeños trucos para utilizar lo que tenían en su estructura. Aquí vemos el paddle que tiene la C, aquí vemos el poste que tiene varios puntos en la Accurate, o aquí vemos el poste de la Pórtico. Y cómo, no vamos a entrar en absoluto, cómo hay que colocarlos para conseguir esto. Es decir, que las comisuras de la nueva válvula estén alejadas del ostium de la coronaria izquierda. Y decía antes que la GinaValve Trilogy, que es una válvula que lleva mucho tiempo en el mercado, pero antes era transapical. Sufrió un proceso largo de transformación para poder hacerse catéter, y tiene la característica trascendental. Voy a rechazar una petición que había ahí. Decía que la Gina lo que tiene es que vemos que estas clips que tiene la prótesis se van a alojar en los senos coronarios, con lo cual automáticamente ya se va a alinear y las comisuras nunca van a quedar enfrente de los ostium coronarios. Esta válvula se preconiza, además tiene en Europa la autorización para aprobación para poder ser utilizada en insuficiencia aórtica, ya que no necesita su mecanismo de fijación, no consiste en hacer presión sobre los bordes laterales del anillo aórtico, sino que se fija por esos clips que, como digo, entran en el seno de Valsalva. En estos datos del registro alemán con la utilización de esta prótesis, vemos que de 95 pacientes con una edad de 76 y un Euroscore de 6,7, se consiguió el éxito técnico en el 100% y en el éxito del dispositivo en el 96,8, en ambos casos utilizando definiciones del VARC-3. Nunca se necesitó una segunda válvula. La mortalidad a los 30 días fue baja, de 1,7, y muy importante, como ven, la insuficiencia aórtica residual fue 0. 0, como vemos aquí, en pacientes que tenían insuficiencia aórtica predominante o pura, que eran 50, y los que tenían estenosis aórtica eran 35. Y vemos que en el 96% de los pacientes tratados, de estos 95, la insuficiencia aórtica o no había, o era sencillamente, como se dice, trace, ¿verdad? Restos, no quedaba, ni siquiera en ningún caso llegaba a leve. La tasa de marcapasos, en este caso fue del 12%, pero fue del 2,9% en la estenosis y 18% en la regurgitación. Vamos a ver cómo se desarrolla esta válvula y sobre todo abre el campo al tratamiento de la insuficiencia aórtica que consideramos inoperable o de alto riesgo y que no precisa del tratamiento de la raíz de la aorta, como ocurre muchas veces con este tipo de lesión valvular. Entonces, ¿qué hacer ante un paciente que tiene una enfermedad coronaria y que le vamos a implantar un TAVI? O que vamos a realizarle un TAVI. En el principio, cuando empezamos juntos, allá por hace 11 años, pues se decía que había que hacer el tratamiento de la lesión coronaria al menos 3 semanas antes del implante de la TAVI. Todo eso fue evolucionando, nos fuimos viendo que no era tan importante, no había que revascularizar absolutamente todo,
y hoy sabemos que únicamente hay que revascularizar aquellas lesiones significativas que estén en los tercios proximal o medio de los grandes vasos. Y aquí se comparó cuando se hacía la angioplastia 30 días antes de la TAVI, el mismo día de la TAVI o más de 30 días después de la TAVI. Y se vio la mortalidad hospitalaria, la hemorragia gastrointestinal, el daño renal, el reingreso a 90 días y los costes. Y se vio que cuando se hacía menos de 30 días, antes de la TAVI, los pacientes tenían más fallo renal, tenían más reingreso y los costes eran superiores, comparando siempre a cuando se hacía en el mismo acto, implante y al revés, el tratamiento coronario e implante. En nuestro caso, nuestro hospital hace ya prácticamente años que hemos abandonado hacerlo en 2 tiempos y independientemente del tipo de lesión que sea, aunque sea tronco, se trata en el mismo episodio. Cuando se hace más de 30 días, lógicamente desaparecen algunos de los problemas, por ejemplo, de daño renal por toxicidad del contraste, el reingreso, pero al ser dos ingresos, pues tiene unos costes superiores. O sea que la recomendación es, si tenemos que hacer un tratamiento porque reúne las condiciones en las cuales está indicado hacerlo en el mismo procedimiento del implante de la válvula. Durabilidad. Esta es una palabra que nos lleva persiguiendo desde el mismo día que se implantó la primera válvula. El término de digamos, en todas las reuniones, sobre todo, fundamentalmente con los cirujanos, siempre decía que había que demostrar que estas válvulas iban a durar tanto como las válvulas quirúrgicas, lo cual no deja de ser un poco de controversia, no, es un poco, no me sale la palabra, porque prácticamente las válvulas quirúrgicas se implantan sin ningún tipo de seguimiento, ni de control, y así ocurre lo que ocurrió. Entonces, ahora se nos pedía siempre que hasta que no pasasen 10 años de datos clínicos muy consistentes de que duraban, no podíamos hablar de durabilidad. Entonces el comentario es: las transcatéter han recogido más datos de durabilidad más rigurosos que cualquier otra de las válvulas quirúrgicas. Y tenemos, por desgracia, un ejemplo, por ejemplo, la trifecta, que en el 2011 se empezó a comercializar y ha tenido que ser retirada por fallo. Es decir, no se juzga por el mismo rasero al transcatéter y a la válvula quirúrgica. Tiene importancia la degeneración, cómo no, y máxime cuando nos estamos moviendo hacia pacientes más jóvenes, pero vemos que no es un problema que preocupe demasiado. Vemos como aquí, al cabo de 10 años, en los pacientes pero realmente muy al principio, vemos que un 5% hay un 7% de degeneración, que los gradientes se mantienen al cabo de los 10 años y vemos cómo la insuficiencia aórtica pues prácticamente se mantiene y solamente un 5% desarrolla un grado de insuficiencia aórtica significativa. Acabamos de venir de Ámsterdam, los que hemos tenido la fortuna, y se presentaron los 10 años del Notion. Como saben, el Notion sí que es un estudio randomizado con la Evolut de pacientes de todo tipo. Hay pacientes de distinto riesgo y vemos cómo al cabo de 10 años la mortalidad por cualquier causa es igual en el grupo quirúrgico en azul que en el grupo de implante transcatéter en rojo. Y vemos que la mortalidad, el stroke y el infarto de miocardio es pero exactamente igual en los dos grupos. En lo que sí hay diferencia es en la aparición de una nueva fibrilación auricular. Es más frecuente en la cirugía 74 que en el catéter 52,
y el implante de marcapasos, que es más frecuente en la TAVI que en la cirugía, 44 versus 14. ¿Y qué ocurre con estos pacientes con la degeneración estructural de la válvula? Todo el seguimiento del Notion demostró que las válvulas quirúrgicas tienen más degeneración que las válvulas transcatéter. Y todo ello viene ya desde el principio por el mismatch. Tienen un mayor grado de mismatch las cirugías que las transcatéter. Y entonces, como se usaba la clasificación, decía que tenía que haber un 20% perdón, 20 gradiente de 20 milímetros o un incremento de 10 milímetros, pues siempre aparecía esto. Lo que hicieron hoy en este congreso fue decir, no vamos a hacer eso, sino que para ver realmente si degeneran o no, vamos a pedir que tengan un gradiente de 20, que la mayoría de ellas, de las válvulas quirúrgicas, ya lo tienen recién implantada, y un aumento de 10 milímetros de mercurio en el gradiente. Y como ven, disminuyó de forma significativa, pero sigue siendo mayor la degeneración en la válvula quirúrgica que en la válvula transcatéter. En conclusión, en la reunión, al cabo de 10 años, para los pacientes de bajo riesgo randomizados a TAVI o cirugía, tienen similar porcentaje de mortalidad, stroke e infarto de miocardio, tienen un mayor riesgo de degeneración siempre tras el recambio quirúrgico y tienen un riesgo similar de fallo de la propia válvula. Porque, como digo, el gradiente juega en contra de la válvula. ¿Cuál es la respuesta a esto? Pues la aparición de nuevas válvulas, nuevos materiales. Aquí tenemos hecho por de 3 dimensiones a partir de una sola pieza, la dura AVR. Aquí vemos la Sapien, que va a tomar la tecnología del tratamiento lo que es los velos de la válvula quirúrgica, un tratamiento que se llama Resilia, y además va a ir con este mecanismo de apertura, por si acaso hay que hacer una postdilatación una vez implantada una válvula quirúrgica. Y ya, digamos, por el tercer lugar o al final, pues está en marcha ya hacer velos valvulares que estén hechos de polímero y manufacturados por robots. Vamos a dedicar la última parte de la charla a otro problema que al principio tuvo mucha importancia, mucha más de la que actualmente tiene, se le dio. Y además hubo y hay todavía mucha controversia sobre el papel que tiene el implante de un marcapasos sobre el pronóstico de estos pacientes. Este estudio, en el 21, es un gran estudio de 3.420 pacientes con un seguimiento de 10 años. Es un estudio sueco, es el Sweet Heart, pero es observacional y observa que los pacientes que tienen marcapasos y los que no lo tienen la misma supervivencia. Es decir, el hecho de implantarles un marcapasos no condiciona, no les aumenta la mortalidad. Pero en cambio había otros estudios que no apoyaban esto, es decir, había una información contradictoria al menos. Es por ello por lo que sabemos que los predictores fundamentales de implante de marcapasos, los fundamentales son dos: la profundidad del implante y la presencia del bloqueo de rama derecha pre-implante valvular, pre-TAVI. Y por ello se desarrolló, y este es un trabajo nuestro que publicamos en el JACC Intervention, vimos que cuando usábamos la superposición de senos, el izquierdo y el derecho, y utilizábamos este borde inferior como referencia, pues la tasa de marcapasos pasaba de un 21,7% a un 11,8%. Y este hallazgo que nosotros presentamos fue... se encontró prácticamente cada vez que se repitió el estudio. En este caso, ya con 2.200 pacientes, vemos que cuando hay una superposición de imágenes,
pues la tasa baja al 12% desde 17, disminuye la regurgitación, disminuye el sangrado, hay menos conversión, pero bueno, esto ya son más anecdóticos, hay menos malposición valvular, lógicamente no cambia la tasa de stroke y la mortalidad, lógicamente tampoco cambia, pero sí que cambia esto. Pero la pregunta sigue siendo la misma, es decir, ¿qué importancia tiene que le implantemos un marcapasos a una persona? No es lo mismo, pensemos, que implantarle un marcapasos a una persona de 75, 80, 85, 90, que en nuestro hospital ya no es infrecuente, es decir, una vez al mes tenemos ya un nonagenario para implante de prótesis, que implantarle un marcapasos a un paciente de 65, 68 o 70 años. Es decir, tiene importancia en el pronóstico, y en este artículo publicado esta semana, que mira exactamente eso, observa que los pacientes que no se les implanta un marcapasos tienen una mejor supervivencia que aquellos a los que se les implanta un marcapasos. Lo vemos aquí claramente en este estudio. Cuando hablamos de muerte de cualquier causa, pero cuando hablamos de muerte de cualquier causa y hospitalización, se mantiene la diferencia. Es decir, el hecho de implantar un marcapasos tiene connotaciones pronósticas en los pacientes a los que se implanta una válvula. Pero cuando se miró más profundamente o más viendo en detalle qué tipos de pacientes, vemos una enorme diferencia. Y vemos aquí una tremenda diferencia. Pacientes a los que se les implanta un marcapasos y tienen una fracción de eyección por debajo de 40, tienen una mortalidad superior al 40% al cabo de un año. Mientras que aquellos que no se les pone marcapasos o aquellos que se les pone marcapasos pero tienen una fracción de eyección conservada, mantienen prácticamente la misma mortalidad. Y eso mismo ocurre con la otra variable, que es un combinado de muerte o hospitalización. Es decir, el marcapasos no produce el mismo efecto negativo en los pacientes que tienen la fracción de eyección normal o que la tienen conservada. Bueno, hasta aquí era mi exposición de cuáles son cómo está el mundo del TAVI, el implante en este momento, y hacia dónde vamos. Está claro que ya decía antes al principio, y espero que lo discutamos en el coloquio, el riesgo ya no tiene ninguna trascendencia a la hora de decidir si un paciente debe ir a cirugía o a implante. La válvula bicúspide es eterna, este debate, es eterno. Todo el mundo dice que no está en guías, pero no está en guías porque no se han hecho ni un solo estudio randomizado en bicúspides, y además la válvula bicúspide ha estado excluida de todos los estudios randomizados. Pero se implanta de forma, digamos, habitual. Nosotros no excluimos ningún paciente con válvula bicúspide para TAVI y lo hacemos de forma como si nos estuviésemos ante una válvula tricúspide. Debo decir que hay que tener en cuenta que hay válvulas bicúspides del tipo 0 que realmente están muy calcificadas, y esas hay que sacarlas de esta afirmación que acabo de hacer. El pequeño anillo se publicó hace nada en Eurointervention, en donde se ve que es lo mismo TAVI que cirugía en anillos pequeños, y ahora hemos participado en otro estudio con el grupo de Quebec que se mandó a evaluar, donde se ve que no hay diferencia entre implantar una TAVI o cirugía en los pacientes con pequeño anillo. Se avanza hay mucha investigación en si tratar a los pacientes. Lo que se busca es tratarlos antes de que haya daño a ese miocardio. Y por último, lo que hablábamos antes de la regurgitación aórtica. No puedo dejar, seguro que me ponía falta, Pablo, si no digo dos palabras de la protección cerebral. Es decir, hay que proteger a los pacientes el cerebro cuando les ponemos una TAVI. La respuesta es no se sabe. No se sabe. No se sabe porque desde un punto de vista de sentido común fisiopatológico y de los hallazgos en la resonancia magnética, la protección mejora, pero no es capaz de trasladarlo a una mejoría clínica.
Vamos a ver este estudio, yo creo que es muy importante, el British Heart Foundation, 7.700 pacientes, es un número tremendo, y está por NIH, que a ver si nos saca, que es, además es el importante, que es el stroke a las 72 horas o antes o el alta si ocurre antes. Creo que ahí nos dará la respuesta definitiva si debemos. Y por último, tratamiento antitrombótico, solamente que después de muchas vueltas hemos llegado a la conclusión de que cuanto menos, mejor. Y únicamente aspirina debemos de darle a estos pacientes porque no se ha encontrado nada mejor que mejore ni las embolias ni las trombosis, y sin embargo sí que aumenta el sangrado. Comentarios finales. El concepto de riesgo para tomar decisiones está ya fuera de lugar. Hay que mirar características del paciente, y lo que hay que ver es la idoneidad de la TAVI, es decir, qué paciente se va a mejorar, a serle idónea a implantarle una TAVI y cuál puede ser una quirúrgica. Sin que haya como vemos en las guías, algo dicotómico, es decir, si quitamos el riesgo, ya lo hemos quitado, y la edad, pues la edad, lo único factor que tiene ahora es que la juventud lo que hace es que la expectativa de vida sea más larga, y los problemas, lógicamente, tanto de enfermedad coronaria como de degeneración, pues aparecerán con mayor. Entonces hay que ahora ver al paciente, hablar con él, discutirlo y ver qué es lo mejor para cada paciente que veamos. Pensando en esto que acabo de decir, que estamos hablando de un tratamiento, de un cuidado del paciente a lo largo de toda su vida. Entonces, ahora ya no estamos en pacientes de riesgo como empezó los partners. Ahora hay que empezar que si ponemos una TAVI, tenemos que pensar que vamos a tener que tratarle toda la vida, que la durabilidad va a ser lo más importante, y que hay que devolverle enseguida, lo más pronto posible, a su vida, que eso sí que la ventaja sobre la cirugía es muy significativa. Y aparece otro factor, otra situación que nadie pensaba, o por lo menos al principio, lógicamente, y es qué pasa si se implanta una TAVI en una TAVI. Es decir, al implantar pacientes de menor edad, ¿qué vamos a hacer? ¿Operarlos y luego ponerles una TAVI dentro de esa válvula? ¿Ponerles una TAVI y luego, si degenera, poner un TAVI en TAVI? ¿Operarles, ponerles una TAVI y luego volver a operarles? ¿Ponerles una TAVI, operarles y luego ponerles una TAVI dentro de esa válvula quirúrgica? Esos desafíos son los que vienen delante de nosotros, y que habrá que ir sorteando poco a poco según vayamos viendo cómo va, porque, como digo, es el tiempo el que va a marcar toda la evolución de esta técnica. Muchísimas gracias por haberme dado esta oportunidad. Un abrazo muy fuerte. Bueno, muchísimas gracias, César. La verdad que estuvo excelente la charla. Tocaste todos los temas, todos, no faltó ninguno. Así que, bueno, te volvemos a agradecer. No sé si acá el público quiere hacer alguna pregunta o... Ah, en el chat. En el chat. No, agradecimiento. Marcos de la Vega de Córdoba te saluda. Un saludo muy grande, Marcos. Bueno, bueno, César, muchísimas gracias, te volvemos a agradecer y bueno, Hola, un César. gustazo y bueno. Hola, ¿alguien está hablando por ahí? Si quieres, Pablo. Parece que Rubén. Sí, hola, César. Rubén Kevorkian. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Hola, Rubén? Pablo. Hola a todos. ¿Podría hacer una breve Hola, Rubén, ¿cómo pregunta? andas? ¿Cómo estás de tiempo, Pablo? Bien, bien. Bueno, César, vos no comentaste nada sobre los accesos, y por lo menos yo me conecté unos minutos después, creo que no hiciste un hincapié en eso.
No, Nosotros vemos que uno de los mayores problemas que tenemos hoy en día con las válvulas se tiene que ver con los accesos muchas veces. Hablo de los accesos femorales, ¿no? Sobre todo, y porque los otros ya son mucho más problemáticos. Y en el caso de los femorales, eso pasa muchas veces porque nosotros queremos hacer femoral un paciente que está en el límite, ¿no? Y hay algunas estrategias de terapéutica previa, por ejemplo, litotricia, y quería ver qué experiencia tenías, qué me aconsejás en ese sentido. gracias, Rubén. Vamos a ver, nosotros, yo creo que el 90 voy a decir el 95, el 94% de los casos los hacemos por vía femoral. Y luego la siguiente vía es la subclavia o axilar, ¿verdad? Nunca hacemos otra que sea transtorácica ni esto. Me llama mucho la atención, tenemos a un compañero nuestro que vino de Quebec 2 años, donde la segunda suya es la carotídea, y se van con una facilidad pasmosa a la carótida y además con unos resultados excelentes. Dicho eso, tienes toda la razón, se va uno confiando y a veces por no cambiar y porque es más fácil se meten en sitios donde uno no debería meterse. Ese yo creo que es la limitación más importante que tenemos que tener en la preparación del caso. Bien es cierto que ahora hay 2 herramientas que nos ayudan. Ya citaste la litotricia, ¿verdad? Que ayuda en algunos casos, no en todos, no convierte un camino de carro en una autopista, pero bueno, te permite el paso. Y luego realmente los introductores, tanto el de la Accurate como el de la Sapien, son realmente, sobre todo el de la Accurate es realmente extraordinario, y en algunos casos te saca de problemas porque te permite avanzarlo y luego ya por dentro ya es muchísimo más fácil pasar. Creo que eso es lo que pasa, que Boston no lo facilita, y si lo facilita a unos precios desorbitados. Pero es algo que realmente creo que puede ayudar mucho. Y luego vosotros estáis muy acostumbrados, o la mayoría de vosotros hacéis periférico, ¿no? Nosotros no hacemos nada, y entonces lo que hay que estar es como vosotros, muy preparados para resolver el problema allí sobre la marcha y ponerle un stent como, pero eso para vosotros es demasiado fácil. Nosotros tuvimos que aprender. César, ¿y tienen algún Es- caso de algún conducto realizado con stent? No. Perdón, Pablo, Conducto, ¿algún? conducto femoral o ilíaco realizado con un Viavan, por ejemplo. Un conducto endovascular. Sí, todos ponemos Ah, Viavan. ah, Todos ah. en esto. Algo que me sorprendió a mí. En nuestra medicina está muy sectorizada el tratamiento vascular, ¿no? Hay unos especialistas en vascular periférico, hay unos especialistas en vascular en neuro, hay unos especialistas en vascular de la aorta para aquí es tuya, de la aorta para aquí es mía. Y entonces había digamos, algo muy metido, y es que no se podía poner un stent en la femoral común. Femoral común. Sí. Bueno, pues No. se ha demostrado hasta la No. saciedad que eso no tiene ninguna importancia. Probablemente porque, claro, el mundo del vascular está tratando con enfermos, arterias muy enfermas, tanto vasculares, la femoral, perdón, como la común, como la superficial, como la poplitea. Nosotros generalmente tratamos arterias que tienen muy buen runoff, ¿no? Hemos puesto, si me permites exagerar un poco, cientos de stents en la femoral común, o en la femoral iliofemoral y femoral superficial. Nunca Nunca hemos tenido pasó un nada. problema como consecuencia de eso. Sí. Si nosotros hemos punzado Viavan en la femoral común para hacer otro procedimiento, y, y aparentemente es el único stent que no se deforma, porque los stent, tanto el Vigraf como el Advanta, se deforman, se pueden corrugar y se puede tapar la femoral. Pero el Viavan nosotros ya hemos punzado y hemos colocado introductores hasta 8 French, 9 French, sin inconveniente. La duda es colocar un introductor más grande, ¿no? O pasar un... Claro, 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 ese es el claro. tema.
ese es el tema, sí. Sí. Ese es el tema que hay. Podemos comentar si esto, la técnica más frecuente que estamos usando para cerrar es 1 o 2 ProGlide y luego acompañarlo de un angiosil. Estamos haciendo eso y con eso tenemos la última serie me refiero pues los últimos año y pico, entre la punción cuidadosa por eco y esta técnica, creo hemos bajado de forma significativa los problemas. Que, por cierto, como muy bien dice Rubén, es de lo que se mueren los pacientes. Sí. Los pocos que se mueren por complicaciones vasculares, no por complicaciones arriba. Acá. César, acá pregunta el doctor Iván López si más allá de los resultados en protección cerebral y TAVI, de tener ustedes la posibilidad de usarlo, si lo usarían siempre. Estupenda pregunta, Iván, ¿no? Vamos a ver, hoy en día la protección hay que usarla o siempre o nunca, porque no hay datos que nos permitan seleccionar los pacientes de alto riesgo. Se dice que muy calcificadas, se dice que válvula bicúspide, se dice, pero no es cierto. No se soporta eso con ningún tipo de cosa. Entonces, los centros que pueden permitírselo y económicamente, pues Rotterdam, la Cleveland, 100%. Probablemente no está mal. Lo que pasa que encarece el procedimiento, quieras que no, te encarece el procedimiento. Bueno, la verdad es que lo complica muy poquito, ¿no? Porque técnicamente es poco. Nosotros no estamos poniendo... Otro que dicen que no me acordaba es cuando tratas un valve-in-valve quirúrgico, ¿no? Se dice que hay que proteger. Yo no lo sé, es que no hay datos, es pura sentido común. Eso es, o tienes dinero y tiempo y todo, y se lo pones a todos, que seguro que no es malo, pero no sé si será eficiente. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo está, doctor? Me quedé pensando en el tema de los marcapasos. El marcapaso en sí no es el problema. Yo creo que el paciente que hace un bloqueo AB cuando se le coloca una TAVI, es un paciente que ya a lo mejor es diferente. Quizá tenga una miocardiopatía o tenga resentido el sistema de conducción previamente. Entonces quizá el tema de colocar el marcapaso no sea el problema, sino que es un marcador de un paciente más frágil cardiológicamente. Y además, el tema del que tienen peor pronóstico, los que tienen fracción por debajo del 40%, siempre una fracción de eyección baja para cualquier patología cardíaca es un marcador de peor evolución, ¿no? Ese es el comentario que quería hacer. No sé si tengo algo para comentarme usted al respecto. Gracias. Muchísimas gracias. Totalmente de acuerdo, ¿verdad? Yo pienso también que si la disincronía que les produce el marcapasos en el ventrículo derecho pueda ser más deletéreo en esos pacientes que tienen ya la función deteriorada, ¿verdad? Nosotros tuvimos pocos casos, pero alguno tuvimos que el paciente empeoró muchísimo después de implantarle un marcapasos en cuanto a esto, y hubo que ponerle un resincronizador, con lo cual mejoró mucho. No sé si por ahí también podía ser que estimular ahí en un sitio tan fuera de lugar tenga efecto deletéreo. Tenemos también el tema, no quiero ni siquiera, Pablo, que a propósito de esto del marcapasos, ahora que estamos con la amiloidosis, ¿no? No vamos a abrir ese melón ahora esta tarde, pero también ahí eso y marcapasos que no, y que sí, que si la amiloidosis, que si juega, que otro factor que ahora parece que vamos a tener que empezar a tener en cuenta. Lo que pasa que bueno, volvemos a dar otro paso más en el aumento del coste de los procedimientos y de los tratamientos, y es tremendo.
pero probablemente también juega un papel en esto que estamos hablando. Bueno, César, muchísimas gracias por la clase, por la charla. Y bueno, te esperamos acá en el Sanatorio Bursaco para la próxima TAVI. No sé cuándo vas a volver. Te mando un abrazo grande y hicimos ese caso en el 2011 que la verdad que salió muy bien, el paciente estaba muy mal y bueno, me acuerdo Es- que dejaste de ir a Chile para venir acá. Así que bueno, esa- te lo vamos a agradecer. ¿Eh? Esos son los mejores, ¿verdad? Pacientes, porque la estenosis aórtica, cuando están realmente en muy mala situación clínica y la causa es la estenosis, la mejoría es espectacular, probablemente de las Sí. cosas en que más mejoren en medicina. Yo tengo un recuerdo, vamos, para mí yo mi vida profesional, de la mejor parte me la dio la TAVI y me la dio por poder visitaros y poder conocer a tanta gente y tantos hospitales. Un abrazo fuertísimo. Muchísimas gracias, César. Abrazo grande. Hasta luego. Vale. Hasta Muchas luego. gracias, César. Adiós, adiós a todos, amigos.